Bienvenidos al día 12 y a nuestro capítulo 10, volver a tu lugar, porque la paz llega cuando dejamos de intentar un lugar que nunca nos perteneció. Y el versículo de referencia está en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y hay otro versículo muy particular que se va a referir a lo largo de este capítulo, y es: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Está en Romanos 8:14. Después de todo el camino que hemos recorrido juntos, quizás la pregunta más importante ya no sea si has tenido heridas, has vivido o has mentiras que has creído acerca de tu identidad. La verdadera pregunta ahora es: ¿quién está guiando tu vida? Desde el principio, Dios nunca tuvo la intención de que el ser humano caminara solo. Fuimos creados para vivir en la relación constante, caminar con Él. Fuimos creados para vivir en una relación constante con tu Padre. El jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaban de su presencia antes de que el pecado rompiera esa continuidad. Y desde entonces el deseo de Dios nunca ha cambiado: seguir caminando con sus hijos. Pero eso, cuando Jesús estaba a punto de regresar al Padre, les dijo algo que seguramente fue difícil para entender, pero para sus discípulos. Dijo así: os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, les enviaré el Consolador. Mas si me fuere, les enviaré el Consolador. Está en Juan 16:7. Aquellas palabras parecían extrañas. ¿Cómo podría ser mejor que Jesús se fuera? La respuesta estaba en la promesa que hizo unos minutos después: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Está en Juan 16:13. Jesús no nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo para que caminaran con nosotros cada día. Muchas veces imaginamos que en la vida cristiana constantemente aprendemos más de la Biblia, esforzándonos más ser lo correcto, intentar vencer nuestras debilidades con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, el propio Dios siempre fue mucho más profundo. Él no solo quería que sepamos cosas acerca de Él, quiere que aprendamos a vivir con Él. Por eso el apóstol Pablo afirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser hijo de Dios no significa simplemente creer que Él existe. Significa aprender a reconocer su voz, confiar en su dirección y permitir que Él guíe nuestras decisiones, aún en los aspectos más cotidianos de nuestra vida. Eso fue exactamente lo que Jesús nos mostró. Aunque éramos hijos de Dios, constantemente buscábamos momentos para estar a solas con el Padre. Antes de tomar una decisión importante, oraba. Después de servir en la multitud, apartaba para estar a solas con Él. Muy de mañana buscaba lugares solitarios donde nadie lo interrumpiera, porque entendía que la fuerza para cumplir su propósito nacía de su relación con su Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba permanecer cerca del Padre, cuanto más nosotros. Con el paso de los años, he comprendido que una vida guiada por el Espíritu no comienza haciendo cosas extraordinarias. Comienza en lo sencillo: abrir la palabra y leerla con el corazón dispuesto a escucharla,
detenerte unos minutos para orar, aprender y guardar silencio delante de Dios, obedecer aquello que Él pone en tu corazón. Poco a poco, mientras permaneces cerca de Él, empezamos a descubrir algo maravilloso. Nuestra manera de pensar cambia. Nuestras decisiones comienzan a alinearse en su voluntad. Nuestro corazón encuentra una paz que no depende de las circunstancias, porque ese siempre fue el deseo de Dios, no solamente que creyéramos en Él, sino que también camináramos con Él. Buscad primero el reino de Dios. Hay un versículo que durante muchos años escuché una y otra vez, pero cuando encontré la verdad, el significado comprendí con el paso del tiempo. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Durante mucho tiempo pensé que ese pasaje hablaba únicamente de establecer prioridades, como si Dios simplemente estuviera diciendo: ponme en primer lugar y después ocúpate de lo demás. Hoy entiendo que Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo. Buscar primero el reino de Dios significa permitir que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestra vida. Cuando Él ocupa este lugar, nuestras decisiones cambian, nuestra manera de amar cambia, incluso la forma en que enfrentamos los problemas comienza a transformarse. No porque las dificultades desaparecen, sino porque dejamos de enfrentarlas solo. Ese fue precisamente lo que ocurrió en mi vida. Hubo un tiempo en el que intentaba encontrar respuestas para todo. Quería entender cada situación, resolver cada problema y saber exactamente cuál era el siguiente paso. Sin darme cuenta, estaba confiando más en mis capacidades para comprender que la dirección de Dios. Con el paso de los años descubrí que la paz no nace cuando tenemos todas las respuestas. La paz nace cuando sabemos en quién hemos decidido confiar. Por eso la vida cristiana no consiste en controlar cada detalle en el camino, sino en caminar de la mano de aquel que ya conoce el camino completo. La fe comienza precisamente ahí. No cuando entendemos todo, sino cuando decidimos confiar aún en aquello que todavía no comprendemos. La Biblia dice: porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Vivir por fe no significa ignorar la realidad ni negar las dificultades. Significa creer la perspectiva de Dios siempre es mayor que la nuestra. Nosotros vemos una parte de la historia. Él contempla el principio y el final. Nosotros vemos el problema del momento. Él también ve el propósito que puede surgir a través de ese proceso. Esa verdad cambió mi manera de caminar con Dios. Aprendí que cada mañana tengo una decisión que tomar. Puedo comenzar el día escuchando mis temores, mis preocupaciones y mis propios pensamientos, o puedo detenerme primero a escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús buscaba constantemente la presencia de su Padre. Él sabía que una vida llena de actividades nunca puede reemplazar una vida llena de comunión. Creo que esa sigue siendo la invitación para nosotros. Aparta un tiempo para leer su palabra, habla con Él en oración, guarda silencio para escuchar su dirección y obedece cuando Él sigue a paso, aunque sea en pasos pequeños. En esa relación diaria donde nuestra fe crece, nuestro corazón encuentra dirección y aprendemos poco a poco a vivir como verdaderos hijos de Dios.
porque buscar primero el reino no es solamente una enseñanza de Jesús, es una manera de vivir. Es elegir cada día que Dios siga ocupando el primer lugar de nuestro corazón. Y cuando Él permanece en ese lugar, todo lo demás comienza a encontrar el lugar. El descanso de vivir como hijos. Después de todos estos años caminando con Dios, he llegado a una conclusión que transformó profundamente mi manera de entender la vida. La verdadera paz no nace cuando finalmente resolvemos todos nuestros problemas. Nace cuando dejamos de creer que nosotros somos quienes debemos resolverlo todo. Jesús hizo una invitación que resulta el corazón del Evangelio. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Durante mucho tiempo pensé que ese descanso hablaba únicamente del cielo. Hoy entiendo que también comienza aquí, en medio de nuestra vida cotidiana. Es el descanso que experimenta el corazón cuando deja de intentar demostrar constantemente cuánto vale, cuando dejamos de buscar su identidad en los logros, en la aprobación de los demás y el control de las circunstancias. Es el descanso que llega cuando comprendemos que Dios sigue siendo Dios en nosotros. Con alegría y confianza podemos vivir como sus hijos. No significa que dejemos de enfrentar dificultades. Significa que ya no las enfrentaremos solos. Con el paso del tiempo he visto una verdad que refleja en muchas personas. He visto cómo al acercarse a Dios comienzan a recuperar la paz. Encuentran una identidad que nunca habían experimentado y descansan en una vida y descubren una vida cristiana. No consiste solamente en creer en Dios, sino caminar en Él. Ese ha sido también el propósito de Origen. A lo largo de 12 semanas acompaño a personas con historias, creencias y procesos muy diferentes. Algunos han conocido a Dios desde hace muchos años. Otras apenas están comenzando y acercarse a Él. Pero el propósito siempre es el mismo: ayudarles a sanar las heridas que han marcado su historia, restaurar su identidad como hijos de Dios y aprender a vivir una vida guiada por el Espíritu. Más que de transmitir conocimiento, nuestro deseo es que cada persona descubra una relación viva con su Padre, que aprendamos a escuchar su voz, a confiar en su dirección y caminar con Él cada día, porque ese siempre ha sido el propósito de Dios. No solo lo que conozcamos, sino que vivamos en comunión con Él. Ese es el verdadero regreso al origen. No regreso al pasado, no volvemos a la versión anterior de nosotros mismos, sino regresamos al diseño con el que Dios nos creó desde el principio. Quizás esa es la verdad más importante que quiero dejar antes de terminar este capítulo. Dios nunca espera que camines solo. Nunca espero que cargues el peso del mundo sobre tus lomos. Nunca espera que encuentres todas las respuestas por tus propias fuerzas. Él te invita a algo mucho mejor, a caminar con Él, a dejar el Espíritu de Dios guíe tus pasos, a buscar su reino, a vivir por fe y descansar en el amor del Padre que nunca ha dejado de sostenerte. Porque al final, volver a tu lugar significa recordar quién eres. No eres el salvador de tu historia. No eres quien sostiene el universo. No eres Dios. Eres un hijo, una hija. Y cuando esta verdad decide en la mente del corazón, el alma finalmente encuentra descanso que estuvo buscando toda la vida.
Espero que te haya gustado este capítulo y me pongas tu comentario que te ha parecido, que compartas a alguien que necesite escuchar esto. Y nos vemos en el próximo capítulo y último. Bendiciones.